Muy buen día. Bienvenidos a otro apasionante episodio de nuestro programa Colombia en Perspectiva, historias y reflexiones, donde exploramos los rincones más oscuros y fascinantes de la historia colombiana. Hoy nos sumergiremos en el turbulento periodo de la violencia bipartidista, explorando la vida y las hazañas de un personaje legendario, Sangre Negra. Prepárense para un relato que les mantendrá al borde de sus asientos mientras viajamos a través del tiempo y el espacio para descubrir los secretos detrás de uno de los bandoleros más temidos de la historia. Sean bienvenidos al capítulo Sangre Negra, el relato de un bandolero implacable en los tiempos de la violencia. Esta historia se ubica en la época conocida en Colombia como la violencia, la cual era resultado del conflicto bipartidista. Por un lado, los conservadores querían que la iglesia mantuviera el equilibrio del momento. Por el contrario, los liberales querían separar a la iglesia del Estado y limitar su poder, y mover ese sector económicamente. De esta manera, los conflictos y su estallido se dio con el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Posterior a esto ocurrió el suceso histórico conocido como el Bogotazo, del cual podremos detallar un poco más en otro capítulo. La primera fase de la violencia se efectuó de 1946 a 1953 y dejó una cifra de 130.000 muertos. La primera tregua bipartidista se detuvo con el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla al gobierno de Laureano Gómez el 13 de junio de 1953. Esta tregua solo duraría hasta 1954, cuando la dictadura atacó los sectores agrarios liberales y comunistas del oriente y del sur del Tolima. Por consiguiente, la fase de la violencia entre los años de 1957 a 1966 dejaría un aproximado de 44.000 muertos. Y a partir de 1969, los grupos de bandoleros volvieron a aparecer en la esfera pública, con más fuerza que antes. Estos grupos se dedicaban principalmente al robo, la extorsión y el asesinato con el propósito de generar temor en el partido contrario. Y con el tiempo los ideales de estos grupos fueron cambiando, llevados principalmente por las ganas de venganza y con el respaldo de importantes hacendados y políticos se conformaron las bandas liberales de Desquite, Alma Negra, Chispas, Arbolito y Sangre Negra, entre otros muchos más. También estaban las cuadrillas liberales conservadoras de El Cabo Yates, Efraín González y Eusebio Pava Sabache, entre otros más. Teniendo claro el contexto, podemos empezar a hablar del protagonista del capítulo de hoy, Jacinto Cruz Usma. Nació en Santa Isabel, Líbano, en el departamento del Tolima, el 1 de julio de 1932. Fue un hombre que se crió en el campo, víctima del conflicto desde los conservadores, amenazando a su familia y asesinando a algunos de sus primos. Frente al temor que sentía hacia los conservadores, legaba una impotencia por no poder defender o de no encontrar apoyo para contrarrestar estos ataques, creó una resistencia liberal que estaba encargada de eliminar a los soldados conservadores. Al ver que con estos crímenes podía aumentar su poder y ganaba un respeto entre la población con los hacendados, tener hombres de confianza y además hacer dinero, rápidamente comenzó aumentar los atentados en contra de la ciudadanía. Empezó a secuestrar, a tomar pueblos, a asesinar, a abusar de mujeres que pertenecían a la ideología conservadora. En esos tiempos, las personas eran liberales o conservadoras. Era prácticamente imposible no tomar partido, lo que generaba una situación riesgosa para todos, ya que constantemente estaba el miedo de caer en manos del bando contrario y ser secuestrado, abusado o asesinado. La familia de Jacinto era liberal, es decir, su padre y su madre eran liberales, igual que sus abuelos y también la zona donde había nacido, Santa Isabel, Tolima, donde era mayormente liberal. Durante los primeros años que siguieron al Bogotazo, estuvo lejos de violentas bipartidistas que estaban consumiendo al país. Sin embargo, en 1951 decidió tomar venganza después de que unos primos suyos fueran asesinados en una estación de policías del Cairo, en el departamento del norte del Valle del Cauca. A partir de ese momento, se convirtió en un despiadado asesino que no perdía la más mínima oportunidad para atacar a cuanto policía o militar se cruzaba por su camino.
Después de asesinar a un conservador en Argelia Valle, se fue huyendo de este departamento para el norte del Tolima, en donde vivió hasta 1959. Durante estos 8 años, algunas versiones indican que se mantuvo en la clandestinidad y alejado de la vida delictiva. Sin embargo, otros testimonios aseguran que en ese tiempo comenzó a conocer e involucrarse con las guerrillas liberales de la zona. A finales de 1959, Jacinto Cruz Usma rindió declaratoria en Santa Teresa, acusado de hurto, pero rápidamente fue dejado en libertad. Este fue el tiempo en el que se desarrolló la segunda y fracasada amnistía, organizada por el presidente Alberto Lleras Camargo, tiempo en que los grupos aprovecharon para fortalecerse y aumentar la cantidad de reclutados, comprar armas y planear mejor sus estrategias. Estos grupos de bandoleros generalmente actuaban motivados por venganza o estaban al servicio de terratenientes, ya fueran liberales o conservadores. Uno de esos bandoleros era Miguel Villarragra, conocido como Alma Negra, quien dirigía una cuadrilla liberal a la cual se integró Jacinto Cruz a principios de 1960. Se decía que para poder entrar al grupo de Alma Negra se tenía que cumplir con ciertos requisitos sanguinarios. De lo contrario, el personaje quedaba por fuera y descartado. A Alma Negra le gustaba imponer duras pruebas a sus hombres para medir el nivel de compromiso que tenían con la organización. Según cuenta la historia, un día el jefe de la cuadrilla le pidió a Jacinto que matara a un hombre, después le hiciera el corte de franela y se tomara 5 tragos de la sangre de su víctima. Desafío que Jacinto cumplió sin trastabillar. De este episodio sale su mítico apodo de Sangre Negra. El corte de franela de este hombre se volvió célebre, característico en él. El corte de corbata o corte de franela es una incisión que el asesino le hace a sus víctimas de lado a lado de la garganta, por donde extrae la lengua y la deja expuesta como si fuera una corbata. De ahí su nombre. Alma Negra estuvo un tiempo en la cárcel después de que las autoridades lo identificaron plenamente como el responsable de múltiples crímenes. Se fugó en febrero de 1961, pero 3 meses después fue dado de baja por parte del ejército. Jacinto Cruz quedó al frente de la cuadrilla, se dedicó a reclutar más hombres y a extorsionar y atacar las veredas del norte del Tolima. Su primera masacre la ejecutó en el mes de febrero en el año 1962 en una zona conocida como Las Juntas en Anzoátegui, Tolima. En esta acción fueron asesinadas 16 personas. La historia dice que este hombre pasaba por los pueblos y atacaba con todo a su paso. Las personas no podían soportar tanta violencia, cuentan que los obligaban entre matar a un hijo o ser testigos de la muerte de todos. Solía perseguir y asesinar a quienes no le pagaban un impuesto que cobraba. Le robaba a los campesinos, los marranos y luego los dejaba secar para que los gallinazos se comieran los cadáveres. Fue un vengador inclinado a todo tipo de delitos: raptar y violar jóvenes y maestras, asaltar buses, para robar y asesinar pasajeros conservadores. Tenía un gran odio por los policías y militares y no perdía oportunidad para asaltarlos. Su gran capacidad para moverse y recorrer diariamente grandes distancias a pie permitía que creciera su popularidad de bandolero invulnerable ante la tropa. En febrero de 1963, la cuadrilla de Jacinto cruzó el río Magdalena e ingresó a Cundinamarca, donde realizó 3 asaltos en San Juan de Río Seco, asesinando a 8 personas. De nuevo en el Tolima, el 20 de marzo de 1963, cometió 2 masacres. En la madrugada asesinó y decapitó a 8 campesinos en Totaré, Alvarado, arrojando sus cabezas al río. Al mediodía en Los Guayabos, en la carretera de Alvarado a Anzoátegui, asaltó varios vehículos y allí la cuadrilla dio muerte y asesinó a 13 pasajeros y a un teniente de policía que viajaba como civil. Sangre Negra los decapitó con un azadón. Algunos pasajeros lograron escapar y dieron aviso a la policía. Quienes llegaron al lugar a socorrer a las víctimas, Sangre Negra los emboscó y mató a 3 carabineros. Al verse después acorralados por la policía, quienes pidieron refuerzos, la cuadrilla no tuvo otra opción que fugarse. Se refugiaron en la cordillera central, en donde estuvieron un tiempo en la zona de los Nevados. El 9 de septiembre de 1963 asaltaron una patrulla en zona rural del Pereira. En esa oportunidad asesinaron 5 militares. De regreso al Tolima,
2 semanas más tarde, Sangre Negra mató a 19 campesinos, incluidos 6 niños, en Totarito, Santa Isabel. Policía y ejército estaban azotados y las órdenes presidenciales indicaban que Sangre Negra era un blanco, era objetivo de alto valor y su muerte y captura eran indispensables e indiscutibles para el bienestar del país. La persecución continuó y a finales de enero de 1964 algunos militares llegaron hasta la guarida del Hombre y la atacaron con granadas. Murieron en esa oportunidad varios bandoleros y Sangre Negra resultó gravemente herido, pero pudo escapar y abandonar el Tolima. Ante tanta violencia y crímenes, el gobierno designó al coronel José Joaquín Matallana y el batallón Colombia para erradicar el bandolerismo del norte tolimense. Entre 1962 y 1965 se libró la batalla de exterminio contra los bandoleros. En ese tiempo el temible bandolero Desquite contactó a Sangre Negra, ya que quería asaltar a un convoy del ejército que se dirigía al Líbano. Sangre Negra aceptó, organizaron el asalto y terminaron de esa manera 13 militares y 2 civiles muertos. En marzo de 1964, Sangre Negra se encontraba en el Quindío, donde reclutó a 3 hombres, con los cuales ingresó al Valle del Cauca a finales de abril, atendiendo a la invitación de su hermano Felipe Cruz, quien vivía en la zona rural de Cairo. Esto realmente era un plan ideado por el suboficial de la policía dragoniante William Moreno Ramos y pactada con Felipe, quien estaba interesado en cobrar la recompensa ofrecida por su hermano, y a quien además no comulgaba con el pensamiento y las acciones de este. Las autoridades ya le respiraban de cerca a Sangre Negra. Llegó el domingo 26 de abril de 1964. Jacinto fue detectado por las autoridades en El Cairo. Inmediatamente unidades mixtas de la policía y el ejército empezaron a ejecutar el plan. Inició el combate. El primer día cayó uno de sus acompañantes. Entre lunes y martes los fugitivos fueron abatidos cuando intentaban huir hacia la serranía de los Paraguas. Sangre Negra fue herido en uno de los combates y en esta oportunidad tomó la decisión de suicidarse, posiblemente el mismo lunes 27 de abril, según el reporte de las autoridades. Su cuerpo fue encontrado el 28 de abril con la ayuda de perros adiestrados. Entre otras heridas, el cadáver presentaba un tiro en la boca y había sido castrado. Se dice que su hermano Felipe recibió una recompensa de $10,000 por haber ayudado a las autoridades para dar con el paradero de su hermano. El recuento de los delitos que se le atribuyen incluyen 377 homicidios agravados, 270 secuestros, 300 violaciones de mujeres de distintas edades, 150 casos de lesiones personales, 147 delitos de extorsión y chantaje y 107 delitos de atraco. Tal vez uno de los más feroces y sanguinarios bandoleros de la historia colombiana. El cadáver de Jacinto fue trasladado a Cartago y luego a norte del Tolima, donde fue exhibido a la población civil. Finalmente lo sepultaron en Totarito, donde había cometido su última masacre. De esta manera se cerró un capítulo de horror en la historia de Colombia. Y así concluimos otro emocionante episodio de nuestro programa, Colombia en Perspectiva, Historias y Reflexiones. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Sangre Negra y del turbulento periodo de la violencia en Colombia. Recordemos siempre la importancia de conocer y reflexionar sobre nuestro pasado para comprender mejor nuestro presente y construir un futuro más justo y pacífico. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.